educación sexual siempre ha sido un tema para los padres, quienes deben ser los principales responsables de hablar con sus hijos y de esta forma complementar lo que se les enseña en los colegios. Según los datos revelados en el estudio Salud Sexual en Chile, los hombres inician su vida sexual alrededor de los 15 años, en tanto que las mujeres adelantaron hasta en 7 años su primera experiencia. Las mujeres son cada vez a los 15 años, el hombre también a los 15, incluso hasta los 13 años pueden empezar con su actividad sexual. Me he topado todavía con casos de padres de niños de 5 o 6 años que creen a rajatabla mitos sobre la sexualidad. ¿Cómo debo hablar de sexo con mis hijos? Ponga atención. ¿Cómo es el bienestar sexual de los chilenos? Con grandes diferencias según género y tramos etarios, de acuerdo al Centro de Estudios Sociales Experimentales Oxford Universidad de Santiago, cuyo informe consideró a 767 personas mayores de 18 años de la región metropolitana y a 5.000 más que respondieron la encuesta por internet. La educación sexual tiene que empezar antes de los 13 años. A los 10, 11 años uno ya tiene que tener ciertos conocimientos con respecto al tema para evitar los factores de riesgo como embarazo, infecciones de transmisión sexual. Mientras los hombres declaran haber iniciado su vida sexual de manera más precoz, haber tenido mayor número de parejas sexuales y usar con menor frecuencia métodos anticonceptivos, las mujeres se declaran menos satisfechas sexualmente y más cuidadosas al ocupar métodos anticonceptivos. El relato de los hombres socialmente aceptado es que uno tiene que tener muchas parejas. El hombre califa es lo típico, ¿cierto? Entonces uno tiene, ¿cuántas parejas tiene? Pucho, las cuenta todas y además algunas más. En cambio las mujeres, ¿qué dicen? No, la mujer tiene que ser la princesa de traje rosado, ¿cierto? Que mantiene, entre comillas, una virginidad hasta el matrimonio. Entonces tienen menos parejas sexuales según ella. Pero en general los hombres y las mujeres más o menos igual. Todos tenemos el mismo número de parejas, pero contamos diferente. Este adelanto en las mujeres se debe en parte, y según explican expertos, por los cambios que ha experimentado socialmente la mujer en las últimas décadas y su empoderamiento. La gente tiene actividad sexual de manera cada vez más precoz y más frecuente. Y la mujer cada vez más está empoderada, cada vez más ya pide, entre comillas, ejerce sus derechos, y nosotros los hombres estamos ahí, no sabemos dónde ponernos. Ante esto y todo el fenómeno de la sexualidad, a la que podemos acceder fácilmente a través de internet, es pertinente preguntarse, ¿desde qué edad es recomendable hablar de sexo con los niños? Que la sexualidad, la afectividad están en el niño presente desde el momento que nacen. Los primeros lazos son lazos de placer del niño. El niño busca placer desde que nace. Lo encuentra en el pecho materno, lo encuentra en el contacto físico, lo encuentra en la autoexploración. Entonces lo que debe conocer el papá son las distintas etapas del desarrollo desde que el niño nace para ver cómo enfrentar el tema. El cuándo hacerlo es un tema, pero quizás lo más complicado es cómo hablar de sexo con los hijos. Desmitificar. Sacaban los conceptos de la cigüeña, de que vienen de París, del besito de amor, de la semillita, porque el problema que genera eso en el niño es que al contarle mitos, el niño va a enfrentar la realidad y va a enfrentar lo social a partir de los mitos, creándose un conflicto. Porque algunos le dijeron un mito, a otros otros conceptos. El ideal es ocupar los nombres como son: pene, vagina, sexualidad, afectividad, y desde ese punto de vista entregar a los niños parámetros de seguridad. ¿Y usted habla de sexualidad con sus hijos o recuerda cómo lo educaban a usted? La verdad, yo tuve un profesor de biología que en quinto básico me dijo: nunca tengan vergüenza de hablar con los términos correctos. Pene, pene, vagina, vagina. Yo lo aprendí muy chico y la verdad es que creo que con los hijos no hay que sobreinformarlos. Creo que siempre es fundamental esperar las preguntas de ellos. Es un tema porque por lo menos a mí, en el fondo uno se enteraba más por el colegio y ni tanto, o sea, no es como la educación sexual de hoy, por los amigos, así que tengo planeado, por supuesto, conversarlo en el debido momento con mis niños. Mi crianza, en realidad trato de ser lo más transparente posible, lo más natural. Pero no te voy a negar que me incomoda de repente porque los niños son hoy en día bien preguntones, van al hueso con las preguntas y como madre me incomoda de repente entrar en los temas sexuales.
Los jóvenes cada día se inician a más temprana edad en el ámbito sexual. Expertos aseguran que la educación por parte de los padres es esencial para prevenir y cuidar. Queremos saber tu opinión al hashtag No Me Pierdo Mañaneros. ¿Cómo te contaron a ti respecto del sexo, la sexualidad? ¿Te hablaban de pene, de vagina o de esta abejita que venía a polinizar la flor, el pilín, el potito, en fin? Ha cambiado el tiempo y para eso está con nosotros Alexandra Vidal para enseñarnos un poco más de a partir de qué edad tenemos que empezar a hablar de sexualidad con nuestras hijas. Sí, con nuestras hijas mucho más importante, no porque es más complicado el tema, a temprana edad. Hoy día se habla mucho más porque está todo el tema también de los abusos sexuales y todo. Entonces, también como decían los colegas, que hay que empezar a temprana edad diciendo las cosas como son, nada de la cigüeña. ¿Temprana edad qué te refieres con temprana edad? Desde que te empiezan a preguntar, 5 o 6 años. Ahora, después hay que empezar a prepararlas para el tema de la menstruación, por ejemplo, y ya hoy día es verdad que el sexo se inicia a temprana edad, más o menos entre los 16 y 17 años. Incluso hay niñas que ya parten a los 13, 14 años. Claro. Oye, a mí me pareció súper interesante este reportaje que leímos el fin de semana y que hacía alusión a la nota. Había como 3 ejes que me parecen interesantes, Alexandra, de analizar. Primero, claro, la temprana edad en que las relaciones sexuales se inician. Sí. Pasamos, por ejemplo, una mujer de más de 56 años comenzó en promedio a los 23. Claro. ¿Ya? Y las chiquillas en la actualidad, de 18 a 30 más o menos, a los 16. Mucho antes. O sea, son muchos años de diferencia. Luego, que toda como la precaución, ¿no es cierto?, está puesta en la mujer. Sigue estando ahí el foco como de... Sí. Los hombres se hacen los lesos, o sea, es como... Ay, ya, es como tema de las sexuales, tanto de las enfermedades como del embarazo. Absolutamente, de todo. Eso me llama la atención profundamente. Sí, pero ahora se ha involucrado mucho más al hombre, porque incluso con la vacuna, por eso que hoy día hay que partir a temprana edad para prevenir el cáncer uterino, ponte tú, que empiezan a los 9 años, que hay campaña en los colegios. Ajá. También creo que va a salir la vacuna, si es que ya no está para el hombre. Pero también es súper importante hablar, porque no solamente uno está evitando el embarazo, sino que también las enfermedades que se transmiten a través del acto sexual. Por lo tanto, hoy día es casi imperioso que las adolescentes tomen pastillas anticonceptivas o se cuiden, y además se use el condón, por ejemplo. Hay un tema que decía Cristian Sánchez en la nota de sobreinformar, esperar efectivamente a que tu hijo te pregunte, pero hoy día en los colegios, por ejemplo, en el colegio de mi hija, ella está en jardín infantil mayor y ya tienen una carpeta en donde tuvimos que hacer este fin de semana un trabajo de reconocer su cuerpo, cuáles son las partes de su cuerpo, como la primera iniciación frente al tema de la sexualidad. Pero en lo concreto, de alguna manera, Alexandra, ¿hay que esperar que tu hijo te pregunte o nosotros empezar un poquito a darle y entregarle información? Yo creo que hoy día hay que empezar a entregarle un poco de información, porque, vuelvo a repetir, hay un tema de la prevención que tiene que ver con que tanto el hombre como la mujer corren riesgo con los abusos sexuales en cualquier lugar, por lo tanto tienen que saber que su cuerpo no puede ser tocado, el por qué. Y luego vienen las preguntas. Ahora nosotros nos preocupamos solamente de la relación sexual que a temprana edad, por la parte que no queden embarazadas, pero también es tremendamente importante que se hable tanto con el hombre como la mujer, y sobre todo los hombres, los padres, que a veces les cuesta mucho hablar con el hijo hombre cuando entra la adolescencia de la masturbación, por ejemplo, porque después empiezan las disfuncionalidades que te llegan los pacientes con disfunciones erectiles, eyaculación precoz, mujeres con anorgasmia ¿me entiendes? Porque no han sido educados de manera correcta. Porque hay trabas, porque hay ocasiones que son súper restrictivas. Pero hay que hablar pam, pam, vino, vino, así como hoy día nombramos vagina, pene. Mira, hay que hablar así también. Hay que hablar pam, pam, vino, vino, y hay que explicarle pam, pam, vino, vino, porque nuestras madres repiten el patrón de nuestros abuelos, y así siguen generaciones, incluso como nosotras, que todavía no se atreven a hablar con sus hijas. Y cuando tu hija está antes de empezar una relación sexual, idealmente habría que llevarla al ginecólogo, asesorarla con el ginecólogo, la ginecóloga, y entrar en un tema, porque no solamente tiene que ver, o sea, que la primera vez que ella entrega su virginidad sea algo que sea placentero, que sea a quien corresponde, ¿me entiendes? Porque... ¿Cómo fue en el caso de usted? ¿Tu papá cómo te enseñaron a ti? Lo que a mí me pasó fue muy divertido. No, fue muy divertido, porque yo me acuerdo cuando mi mamá, ya no, al principio típico de que te enseñan el tema de la cigüeña, pero me acuerdo cuando ella me enseñó, me dijo... ¿Te enseñaron de la cigüeña? Sí, cuando era chiquitita, típico que la cigüeña trajo al mundo, no sé qué. Pero ya cuando mi mamá me sentó, me acuerdo, a mí y a mi hermana grande, y nos explicó cómo se hacían las guaguas. Bueno, entonces con mucho amor, me estoy acordando cómo mi mamá me lo enseñó. Entonces, claro, quiero bajar la taza ahí porque me explicaba todo como con las manos. Entonces, con mucho amor viene, entonces pone el pene. Ya, entonces me explicó todo de que ponía su pene con amor en la vagina de la mujer y ahí dejaba su semillita. Bueno, cuento corto,
aborto, yo, ya. Y me acuerdo de que un mes después de eso, mi mamá me dice, estoy esperando guagua. Mi papá te puso el pene en la vagina. Pero con amor. Y yo me acuerdo, con amor. Oye, y yo me acuerdo de que yo miraba a mi papá. ¿Cómo es posible? Porque yo estaba en esa edad de que finalmente el sexo era como algo cochino. Claro. Entonces yo así como que miraba a mi papá así como, esa edad? ¿qué le hiciste? 43 años. Yo tenía 22 años. Claro, 20, ¿no? Entonces, de verdad. ¿Pero 9 o 12? Sí, no, tenía es que a mí me la como contaron 8 años. inconclusa. Tenía como 8 o 9 años. Entonces, finalmente, yo veía a mi papá como, ay, y le metió su pirulín a mi mamá. Entonces, finalmente, como que uno le pasan cosas. Sí. Bueno, eso hoy día no pasa. No, pues no pasa. ¿Por qué tenía esa cara? Perdón, ¿por qué tenía esa cara, Juli? ¿Qué es lo que te complica la historia? No me complica nada, lo que pasa es que me acuerdo cómo me enseñaron a mí. Yo soy la menor de 7, o sea, ya le había enseñado 6, la séptima... Pregúntale a su hermano, le dijeron. Anda, el repollo y la abejita, y después en el colegio, como yo estaba en un colegio súper liberal, había como una línea de tiempo, y cuando ponía danger, danger, era como cuando ya había corrida de mano, ahí ya... Ya había pasado mejor día. Había pasado mejor día. Ya estabais lista, no había nada más que hacer. En tu caso. Solo acotar algo. Yo creo que a todos, la mayoría de los papás les pasa eso, que les da vergüenza hablar de estos temas o les da un poco pudor, ¿cierto?, hablarlo con los niños. Yo creo que el tema fundamental está en los colegios también. Sí. A mí que me ha tocado trabajar como concejal y ver más o menos en la periferia, ¿cierto?, qué es lo que pasa. Tú te das una vuelta en la zona de escasos recursos y es increíble ver la cantidad de niñitas que están embarazadas, y no con uno, con dos, con tres. Entonces, ahí tú ves que hay un tema de la casa, ¿cierto?, que es importante, y hay un tema de los colegios que es mucho más importante, de educación sexual, pero que no se toca por ningún lado, ¿me entendés? Entonces, y los métodos que se entregan anticonceptivos en los consultorios y en los distintos lugares, ¿cierto?, donde esa gente puede acceder, también son mínimos. Pero por lo tanto, hoy día lo que pasa es que muchas veces la calle o los amigos son la escuela. Uno aprende como con los amigos. Pero eso es súper negativo. Pero es que son dos cosas muy malo. distintas, son dos cosas distintas. Uno es que te explican lo que estábamos recién hablando de cómo se hacen las guaguas, cómo tiene. Y lo otro, que mi mamá me lo contó a mí, pero mi mamá, ponte tú, conmigo nunca habló el tema sexual. Cuando tú empiezas a tener relaciones, hasta el día de hoy, mi mamá nunca me ha hablado de sexualidad. Finalmente todo tiene que ver, es una cosa completa, y por eso Pato tiene mucha razón. Antes en los colegios a nosotros de verdad no te enseñaron nada. En clase de biología te enseñaban lo que el mecanismo reproductivo, y tú arréglatela para saber cómo eso funciona. Sí. Porque era así, básicamente. Y gracias a Dios hemos ido avanzando poco a poco, y a mí me impresiona, y tal como lo dice el Pato, yo el fin de semana tuve que hacer la tarea con mi hija, y yo y mi marido éramos más incómodos que mi misma hija. Eso se complicaron entero. Y de hecho, y mi marido es mucho más relajado, y tan relajado que le dijo beso en la boca cuando te cases. Imagínate la tontera que le dijo al final. Pero en el minuto, como que uno se complica, y gracias a Dios pero en los colegios... Sí, pero en los colegios se está abordando el tema desde muy chiquitito, para darle un grado de normalidad. Pero con relajo o no. Colegio, ¿verdad? Pero hay una cosa súper importante, que independiente del colegio, que pasamos la mitad del tiempo, todo viene de nuestro hogar. Y la comunicación, de lo que hemos hablado otras veces de los adolescentes, la comunicación, o sea, porque estamos hablando de hacer el amor, de algo que es maravilloso y que es una conexión y todo, no estamos hablando de hacerlo por hacer. Entonces, también están las enfermedades, los embarazos, pero también hoy día, como parten tan temprano las adolescentes, que más me preocupan, porque el hombre sigue siendo validado como hombre. Una niñita que parte a los 13, 14 años, se termina esa relación y sigue con otro y sigue con otro. Por lo tanto, hay que enseñarle también, tienen más acceso a pornografía en internet. Entonces ya no están viendo hacer el amor como algo así como con mucho más erotismo. Por lo tanto, siempre es mejor hablarles desde la comunicación, estar cerca. Tenemos Twitter. Mira, tenemos Twitter. Un segundo, Maritza Lamour dice: mi hija tiene 11 años y cuando me pregunta trato de responderle lo más claro que pueda el tema de las enfermedades, el tema también de los embarazos. Yo siempre me imagino esta situación como que vamos en el auto todos, la PAME, los dos niños, y el mayor me empieza a preguntar: ¿qué hago? ¿Pospongo la conversación para cuando estemos solos con él? No. ¿Le explico solo yo? ¿Le explicamos entre los dos? Y eso amerita una conversación previa de mi señora y mía. O sea, mira, ya te pusiste nervioso. Es que no es fácil. Porque si mi versión es distinta a la de la PAME, ¿cuál de las dos le entrego? Imagínate que uno puede ser súper liberal. Uno puede ser súper liberal, pero a mí me pasó una cosa, por ejemplo. Estábamos hablando con mi hija y ella me habla de relaciones sexuales, entonces, o estábamos viendo algo en la tele, no me acuerdo. El asunto es que yo como que y empiezo a responderle súper naturalmente. Bueno, cuando tú ames mucho a un hombre, entonces vas a tener una relación sexual, que es como vienen los niños al mundo, pero hay que buscar el amor, porque es una conexión. La misma. Y después digo, y también no la estoy condicionando a que sea una mujer que en realidad está buscando siempre el amor. No. Claro. Entonces después le digo, pero igual puede ser por buscar placer nomás. Y ahí digo, pero mira la estupidez que estoy haciendo. Claro,
Y la Amelia dice, ya, pero no entendí nada. Entonces, ¿por qué esta cuestión? Claro, porque finalmente uno no tiene la claridad, porque ellos sí la tienen mucho más que uno, o sea, no tienen esta mente como contaminada, porque tú le decías una cosa y después te desdecías con otra. Pero lo que dice el artículo, por ejemplo, y a mí ahí es donde me preocupa, es que las mujeres seguimos sintiendo eso de que, como que decía el Pato, que es muy importante, que como a las niñas no les enseñan lo primero que hay que enseñar, que es a quererse a sí mismas por quienes son. Eso, y ellas buscan esta como perfección que no existe. Y validación en el Empiezan otro, a decir, ya, yo soy una mujer empoderada, así es el mundo hoy día, entonces voy a buscar el placer. Y tengo relaciones sexuales con uno y con otro, y creo que ahí está mi validación. Y no mi validación no está ahí. Entonces, por eso parte de la casa, por eso es fundamental. Y también los colegios. Uno le dice, ya podemos hablar del amor, ¿cierto? Pero después prende el computador y están los videos de reggaetoneros que se dan, pero después en el colegio, entonces... El tipo, claro, por un lado está escuchando el tema de la cigüeña, por el otro lado está viendo el tema este que está y Alexandra, ¿cómo se puede hacer convivir esos dos mundos? Porque finalmente hay que hacerlos convivir. Sigo pensando, y aún que soy súper liberal, que las mujeres debemos hacer el amor. O sea, la mujer, por una cosa, lo que tú estás diciendo de repente, claro, esperar de no hacerlo como un hobby, ¿me entendés? Porque a veces pasa. Porque es súper complicado cuando tu hija entrega la virginidad y uno está atenta que pueda terminar esa relación con ese pololo, y uno se pregunta, ¿y el otro también será lo mismo? ¿Y el otro también? Porque parten jóvenes. Por lo tanto, eso se hace cuando uno siente la necesidad, que es la persona adecuada, que ya es como que se completa ese amor con una relación sexual. No hacerlo por hacer. Hoy día, ¿qué es lo que está pasando con los jóvenes? Que esto es una realidad de nosotros, transversalmente, en todo nivel socioeconómico. Toman cualquier cantidad de alcohol, todos los adolescentes, incluidos mis hijos. Y las niñitas las he visto también transversalmente, toman alcohol y de repente en una noche así loca, con alcohol, terminan entregando su virginidad, se acuestan, no tienen idea con quién. Con los amigos. ¿Me entiendes? Entonces, se exacerban mucho más los deseos estando bajo el alcohol o bajo la marihuana, y por lo tanto, si tú no hablas, hay que tener cualquier cantidad de cuidado. Entonces, no sacamos nada con hacernos los lesos. Entonces, al final, fundamental es la comunicación. La comunicación, y enseñarles que esto no es no porque estemos empoderadas y porque tengamos una oportunidad en el mercado y en la vida de trabajar, de ser mucho más autovalente, significa, vamos haciendo el amor con uno y con otro. Es verdad. El amor se hace el amor y algo súper preciado. Ahora,